Bueno, a esta hora vamos a tomar contacto con Nicolás Krum, que nos va a contar más detalles sobre lo que ha trascendido en las últimas horas en torno a esta denuncia por un delito sexual en contra del exfutbolista Jorge Valdivia. Y esto con un relato que ha llamado la atención y ha trascendido también en los medios de comunicación desde la jornada de ayer. Nico, buenos días. Hola, Nico. Hola Cari, hola Robert, ¿cómo están? Muy buen día. Efectivamente, ayer, durante ya la tarde-noche, podríamos decir, la Fiscalía Oriente confirma la existencia de esta denuncia y que tiene que ver con un hecho que habría ocurrido el día domingo, en un momento donde el exfutbolista Jorge Valdivia se habría reunido con esta presunta víctima, con la persona que hace esta denuncia, en un restaurante en la comuna de Providencia, donde aparentemente se habrían reunido para conversar con esta persona debido a que el exfutbolista tenía la intención, al parecer, de realizarse un tatuaje, rubro al cual se dedica la denunciante, y al parecer ese habría sido el contexto de esa reunión en un restaurante en la comuna de Providencia durante la tarde-noche de aquel día, el día domingo. Pues bien, finalmente, según ha trascendido, después de esa reunión, por alguna razón o motivo, se van hacia el domicilio de esta mujer. Es ahí donde ellos ingresan durante la noche y al día siguiente, según lo que ha trascendido, esta persona, la denunciante, se despierta a lo menos con signos que ella detecta de haber sido violentada. Es así como finalmente ella considera que esto se puede atribuir a una agresión sexual, que es lo que finalmente ella denuncia y donde se acerca a realizar esta denuncia a las autoridades, y al mismo tiempo realiza gestiones dentro de su propio edificio, donde entre otras cosas ella solicita a la administración del edificio revisar cámaras del edificio y que efectivamente en una de esas imágenes ella dice haber llegado con el exfutbolista hacia su edificio. Imágenes que también dan cuenta, por ejemplo, de la reunión que ellos mantuvieron en este restaurante donde se habrían reunido, según lo que ha trascendido, para conversar específicamente respecto de este trabajo que iba a realizar ella, entendiendo el rubro al que se dedica de lo que es los tatuajes, realizar tatuajes. Ella es una tatuadora. Y finalmente, en este caso, lo que ocurre es que ella se da cuenta de ciertas situaciones que habría detectado y por lo mismo va a hacer esta denuncia, situación que ayer se confirma. Esta mujer acude incluso a una unidad especial que tiene Carabineros para realizar denuncias de este tipo, y finalmente la Fiscalía también confirma este hecho durante la noche de ayer, donde efectivamente recepcionaron aquello y también ya hay diligencias para poder obviamente tener más claridad respecto a esto. Esto es publicado ayer durante la noche por un medio al que el propio futbolista Jorge Valdivia le responde en una misiva, donde en breves palabras él niega parte de esta denuncia y también hace un llamado a su presunción de inocencia. De igual manera, él dice haber tenido una relación o haber mantenido una relación consensuada con esta mujer y que de igual manera entregará todos los antecedentes que en este caso el Ministerio Público requiera, parte de lo que hasta ahora ha señalado el propio exfutbolista. Vamos a revisar ahora declaraciones de uno de los recintos donde compartió Jorge Valdivia con esta trabajadora que actualmente lo está denunciando por un delito de carácter sexual. Por parte del carabinero que vieron algún perfil, pero confirma que es el hombre que están buscando, ¿no? Claro, y yo no le puedo dar más información, yo no estoy seguro, y porque yo no estuve ese momento en el local. Yo recién acabo de enterarme por una llamada de los carabineros para poder facilitar las cámaras, y los carabineros confirman que es el señor Jorge Valdivia. Así que no sé qué puedo dar más información a usted. Los garzones no lo reconocieron al hombre desde el que llegó hasta que retiró. Cuando revisaron las cámaras recién confirma que es él. Mira, no lo reconocieron porque él todo el momento entra desde el momento que está con una capucha, con un gorro, y siempre está detrás de la cámara. Entonces como que los garzones no son muy fanáticos al fútbol, mayormente son extranjeros, entonces no lo reconocieron a Jorge Valdivia. Mira, Nico, ayer a la noche, cuando ya se empieza a conocer esta información que la publica Radio Bío Bío, me meto a leer el artículo y las características de esta historia son tan parecidas, pero tan parecidas, hasta el nombre del restaurante es parecido al nombre del restaurante de la denuncia contra el subsecretario Manuel Monsalve. Era tan parecida la historia que tuve que ir a verificar si de verdad estaba leyendo el sitio oficial de la Bío Bío y si no era un sitio fake, porque llamaba mucho la atención lo parecía de ambas historias. Acá tenemos en pantalla, Nico, la declaración pública que hizo Jorge Valdivia,
Esto fue ayer, claro, ante la circulación de algunos medios de comunicación respecto a que existe una denuncia en mi contra por agresión sexual. Quiero señalar que desconozco las motivaciones de esa acción, pero niego tajantemente haber agredido sexualmente a ninguna persona, dice Jorge Valdivia. Yo mantuve una relación consensuada con una mujer adulta y por esa razón voy a ponerme a disposición del Ministerio Público mañana a primera hora, es decir, hoy. Colaboraré en todo esto para que se pueda esclarecer lo antes posible. Pido a los medios de comunicación prudencia y resguardar mi derecho a la presunción de inocencia, dice Jorge Valdivia en esta declaración firmada el 21 de octubre, es decir, el día de ayer, Nico. Todo esto ocurrió ya en horas de la tarde, ¿no? Yo recuerdo haber leído esta noticia alrededor ya de las 20 horas, cuando se empezó a conocer todo este asunto, Nico. Claro, efectivamente, ayer en la tarde, cuando trasciende esto, se da a conocer primero la denuncia que finalmente se ingresa por parte de esta víctima y también un rato después sale esta declaración que tú recién leíste, Robert, que da cuenta un poco de lo que señala hasta ahora Jorge Valdivia respecto de este hecho. Pero sin duda las similitudes que hay con este caso y el que ya hemos comentado largamente durante los últimos días, que tiene en el foco de la mira el ex subsecretario Monsalve, hay coincidencias, el tema de un restaurante de comida peruana, lo que ellos ingieren también, que toman 2 pisco sour, toman 2 bebidas alcohólicas en ese momento, y que también parte del relato de la víctima, por ahora, apuntaría que eso, por ejemplo, podría haber generado que ella tenía una pseudo pérdida de conciencia, que es lo que ella también señala aparentemente, y que por lo mismo, según lo que ha trascendido, ella también consulta en la administración de su edificio por estos registros que confirmen la llegada de ella con el exfutbolista al lugar. Porque como decían acá también los propios trabajadores de este restaurante, en el lugar donde se reúnen previamente, existe esta reunión y también lo que señala los trabajadores es muy elocuente con la imagen que hay de las cámaras. El exfutbolista ingresa ya con una capucha, con un gorro, algo que es habitual, entendemos, en la gente conocida como él, de quizás querer pasar desapercibido. Pero claro, hasta ese momento ni siquiera los trabajadores se dieron cuenta que el que estaba ahí era el propio Jorge Valdivia. Bien, ustedes estaban enumerando las similitudes con el caso Monsalve. Aquí hay una actitud bien distinta de Jorge Valdivia respecto de enfrentar la denuncia. Quizás también se puede haber visto influenciada por lo que pasó con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pero él emite un comunicado que nosotros quizás hubiéramos echado de menos, o que se echa de menos que hubiera hecho Manuel Monsalve. Aquí hay una diferencia. Jorge Valdivia dice: yo fui víctima de una acusación, es un delito grave, mantuve una relación, es efectivo que mantuve una relación con una mujer, pero él dice que fue consensuada, voy a enfrentar a la justicia, me pongo a disposición hoy día mismo, y quizás esa actitud es la que faltó en el caso Monsalve, haciendo las comparaciones del caso, aunque sean casos radicalmente opuestos, porque además en el caso Monsalve había una relación laboral de por medio, que complejiza aún más el caso, ¿no? Lo hace aún más difícil de abordar, porque se trata de una subalterna donde él tenía y podía haber ejercido cierto poder o influencia sobre ella, y además porque es una trabajadora del Estado. Pero solamente mencionar que hay una diferencia respecto de cómo Jorge Valdivia aborda la situación y respecto de lo que hizo Manuel Monsalve, y qué distinto hubiera sido si es que una vez que se presenta la denuncia contra Manuel Monsalve hubiéramos tenido un comunicado de estas características, el mismo Manuel Monsalve admitiendo que era objeto de una investigación, renunciando a su cargo y poniéndose a disposición de la justicia. Ojo a esta información, Nico, información de último minuto, sí, porque se confirma que Jorge Valdivia va a ser formalizado en el bloque PM, es decir, durante esta tarde, y el delito se dará a conocer en la audiencia. Actualmente se encuentra detenido. Jorge Valdivia está detenido, previa orden de detención que se solicitó la Fiscalía y que se concretó a las 3 a.m. Es decir, Jorge Valdivia fue detenido en plena madrugada a las 3 a.m. y va a haber una vocería finalizada la audiencia de formalización y se pide también el resguardo por la identidad de la víctima. Ya, y con mayor razón, ya que estábamos comparando los dos casos, ¿por qué en el caso de Manuel Monsalve no ha habido orden de detención si ha pasado una semana? La denuncia se hizo el 14 de octubre. ¿Por qué esa detención no se ha pedido por parte del fiscal Armendáriz? ¿Por qué, si en ese caso se incautaron
videos, que ahora ya nos consta que están en manos de la Policía de Investigaciones, las cámaras de seguridad del hotel, si se hizo el peritaje en el servicio médico legal. Se supone que esta denuncia es mucho más reciente. De este domingo, ¿no? De este domingo. O sea, ha pasado menos de una semana, 3 días prácticamente, y ya hay orden de detención en contra de Jorge Valdivia. Sin embargo, en el caso de Manuel Monsalve ha pasado prácticamente una semana desde que se presentó la denuncia, más de una semana, y esa orden de detención no se ha producido. Se presentó la denuncia y un mes desde que ocurrieron los hechos. Desde que ocurrieron los hechos, pero ya uno pudiera juzgar que el Ministerio Público y el fiscal Armendáriz recibe la causa a partir de que se presenta la denuncia, ¿no? El 14 de octubre. Pero ha pasado tiempo desde ahí. ¿Por qué esa orden de detención no ha llegado hasta ahora? Que es lo que se pregunta mucha gente, entre paréntesis, desde el punto de vista legal, sí, de cómo proceden estos casos, Nico. Claro, totalmente, Cari y Robert. Bueno, a propósito de este anuncio reciente que hacen desde la Fiscalía Oriente, uno dice, bueno, aquí fue súper rápido, el proceso fue bastante pronto, por así decir, en el términos de que se recaban los antecedentes. Hay, por ejemplo, también una misma declaración de lo que tú decías, Cari, del denunciado en este caso, que es Jorge Valdivia, lo cual ya da luces también de una intención de colaborar con este caso, más allá de una imputación que es gravísima, pero que obviamente hoy se aclarará un poco parte de estos hechos en esta audiencia de control de detención que, como también señalaba Robert en este comunicado de la Fiscalía, se llevará a cabo en el bloque AM, en el Centro de Justicia, y que finalmente acá lo que uno va a tratar de ver es si es que hay pruebas suficientes para demostrar la imputación de este delito, pero claramente haciendo esta comparativa inevitable que hay que hacer respecto del relato y del tipo de denuncia, uno al tiro piensa, bueno, ¿por qué el proceso no fue tan rápido acá, en el otro caso de Monsalve, como lo ha sido acá? Hay que ver ahí porque quizás también hay otras leyes que podrían haberse estado infringiendo en el caso de Monsalve. En este caso, al parecer quizás los antecedentes estaban más a la mano. Hay que ver ahí finalmente por qué o cuál es la explicación de por qué esta denuncia ha tenido un proceso bastante más rápido que el otro, así que nos vamos a quedar pendientes sin duda a esa formalización que enfrentará hoy el exfutbolista Jorge Valdivia. Sí, la denunciante dice haber ido a constatar lesiones inmediatamente después, la noche después de este encuentro con Jorge Valdivia. Está la diferencia en que, por lo que señalan ambos relatos, Jorge Valdivia no se habría quedado a dormir o no se habría quedado a pernoctar en la casa de la denunciante, sino que se habría ido y que al día siguiente hubo un llamado de la denunciante a Jorge Valdivia preguntándole qué fue lo que pasó porque no me acuerdo nada. Así que bueno, toda esta historia, Nico, termina con Jorge Valdivia finalmente detenido a las 3 de la madrugada por orden de la Fiscalía y esta tarde va a pasar a audiencia de formalización. Vamos a ver también cuáles son las medidas cautelares que va a pedir la Fiscalía entonces para Jorge Valdivia en torno a este caso. Gracias, Nico, ya en un ratito volvemos contigo para ver si hay más novedades en torno a todo esto. Gracias, Armado Valdivia, porque hay una denuncia también por abuso sexual. Tomamos contacto de inmediato con Gaby Segura, que está ahí en la comisaría donde está detenido el Mago Valdivia y donde esta tarde va a ser formalizado justamente por esta denuncia de abuso sexual. Gaby. Sí, estamos en la comuna de Ñuñoa, específicamente en Guillermo Mann con Maratón, en la 33 comisaría de Ñuñoa. Les muestro imágenes en vivo de este recinto policial donde está detenido Jorge Valdivia. Eso lo podemos confirmar, es información que entrega la Fiscalía Oriente, que es quien lleva adelante las diversas diligencias. Recordemos que él fue detenido en horas de la madrugada, eso de las 3 de la mañana, por esta orden de detención que estaba en su contra por esta denuncia que conocimos durante las últimas horas de delito sexual. Están las cámaras de seguridad, él hace un comunicado donde dice que él tuvo una relación consensuada con una mujer adulta y que va a prestar también todo tipo de colaboración para las diligencias que se van a llevar adelante de ahora en más. Además, ya se puede confirmar que en bloque PM, más o menos a las 4 de la tarde, en el 8º juzgado de garantía en el Centro de Justicia, va a ser formalizado el exfutbolista, que permanece al interior. No ha habido declaración por parte de Carabineros para que puedan entregarnos más antecedentes respecto a esto, ni tampoco en cuanto a la detención que se llevó a cabo, lo decíamos, en horas de la madrugada. Además, está acompañado de su hermano, de otra persona, que están también al interior esperando cuáles van a ser las diligencias que van a continuar durante
en los próximos minutos de cara a esta formalización que se va a llevar adelante en horas de la tarde. Recordemos que además existen estas cámaras de seguridad donde se aprecia justamente este momento donde comparte el exfutbolista con la presunta víctima en este restaurante en la comuna de Providencia. Todo esto, esta denuncia ya también fue, por supuesto, realizadas todas las pericias en el servicio médico legal y ahora estamos a la espera de que pueda haber más novedades respecto al traslado del exfutbolista al Centro de Justicia para lo que va a ser su formalización. Gracias, Gaby. Solamente un dato, porque más temprano preguntábamos, Karina, ¿por qué en este caso Jorge Valdivia sí está detenido y en el caso de Manuel Monsalve no está detenido? Hay un tema acá de flagrancia, me explican acá. Habrían pasado menos de 24 horas desde lo que denuncia la denunciante. Un tema de flagrancia y eso habría hecho de que sí se lo detenga inmediatamente a Jorge Valdivia. Yo tengo una visión distinta, de hecho lo conversé ayer con un abogado experto en corrupción que también le llamaba la atención que no estuviera detenido Manuel Monsalve. Pero acá hay un tema de flagrancia que habría posibilitado esta detención. Bueno.